Hoy en este día tenemos una palabra de parte de Dios para la instrucción y la guianza de nuestros hijos, los cuales son tan valiosos para nosotros. Vamos a hacer una oración. Gracias te damos, Padre eterno, en esta hora por permitirnos una vez más estar aquí compartiendo la palabra de Dios. Te damos gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra es poderosa para transformar cualquier ambiente, para traer luz y traer dirección donde no la hay. Te damos gracias, Señor, por cada persona que va a estar escuchando este mensaje en esta hora. Sabemos, mi Dios, que tu palabra jamás regresa vacía. Llega y cumple su propósito, llega a donde tiene que llegar y siempre hace lo que es enviada a hacer. Te damos gracias en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Bueno, hoy vamos a hablar, el tema de hoy se llama no errar al tiro. Es importante que esas saetas sean enviadas con una dirección y con un propósito. Dios nunca erra. Él lo que ha dicho se cumple. Dios nunca se equivoca. Lo que Dios ha establecido, lo que Dios nos ha dejado en su palabra como una instrucción para vida, para nuestros hijos, para nuestra familia, se cumple y no erra. Va directo. Y siempre llega cuando debe de llegar a tiempo. Dice la palabra de Dios en Jueces 13, de 3 al 5. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará su cabeza. Porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. No podemos nosotros forzar a nuestros hijos a su futuro, pero sí los podemos guiar. Dios le dio instrucciones a Manoa y a su esposa, la madre de Sansón. A través de la visitación del ángel, le dio unas instrucciones de qué debían y cómo debían guiar a su hijo. Él nació con un propósito definido, con un propósito que estaba en los planes de Dios desde antes que él naciera. Él había sido escogido con un plan perfecto de parte de Dios para favorecer al pueblo de Dios, para bendecir la vida de Samsón y su familia. Aquí en Jueces 13, vemos en el 12. Entonces Manoa dijo: Cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: La mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra ni comerá cosa inmunda. Guardará todo lo que yo le mandé. Aquí habla Dios de algo que era apartado para Dios, algo que debía ser una vida separada y apartada para la obra de Dios. Dios estaba mandando y dando una instrucción a Manoa y a su esposa. Aquí le estaba diciendo directamente qué era lo que tenía que hacer la mujer. Para criar a Sansón, ella tomó decisiones por el niño antes de que él fuera suficientemente maduro para tomar sus propias decisiones. ¿Cómo toma una madre, un padre las decisiones por sus hijos? ¿Cómo es que debemos criar? Le pregunta Manoa al ángel. ¿Cómo debemos criar al niño? ¿Qué hacemos con él? Y le da una instrucción específica. Una instrucción que es la misma de ayer, que es la misma para hoy, para nosotros los padres. Es la misma que será en el futuro. Dios no cambia, su palabra no cambia. Le dice que ella es la que tiene que apartar su vida. Hoy, querida hermana, hermano, padre, madre, hoy yo te digo, tú eres la que tienes que tomar ese paso de fe. Tú eres la que tienes que consagrar tu vida para Dios y santificarte. Tú eres la que tienes que ir a ese altar a buscar la presencia de Dios. Ellos les dio Dios una instrucción. También vemos en el libro de Primera de Samuel 1:11, vemos algo que también aconteció aquí. Dice:
Dice, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Una vez más vemos una mujer que toma una decisión. Ella tomó una decisión fuerte por Samuel aun cuando él no había nacido. Ella compromete a su hijo a la obra de Dios, al templo de Dios, lo dedica desde antes. Todavía no estaba ella encinta, todavía no había concebido porque ella era estéril, pero ella ya estaba apartando y consagrando su vida. Ella ya estaba en el altar de Dios orando. ¿Cómo pudo ella hacer ese pacto por el niño? Porque ella sabía quién era ese Dios todopoderoso que estaba en ese momento escuchando su oración. Ella estaba apartando su vida, así como vemos también en Génesis 22. Vemos que Abraham tomó una decisión que alteró la vida de Isaac al subir al monte de Moriah para ofrecerlo como sacrificio a Dios. Vemos a Abraham también tomar una decisión por Isaac. Ana tomar una decisión por Samuel. Vemos a Manoa y a su esposa tomar la decisión de criar a Samson en los caminos de Dios. Hoy, hermano, yo te invito a que tú tomes ese paso, de fe en presentar tus hijos en el altar de Dios, en presentarlos en oración, en levantar un altar de Dios en tu casa, en tu familia, en tu hogar. Aquí Abraham tomó la decisión y le alteró la vida a Isaac de una manera impresionante. Al ver Isaac la fe de su padre, Isaac vio la obediencia y la fe. Isaac se convirtió también en un hijo de fe y de obediencia. Vemos cómo él no bajó de esa montaña igual, él no fue el mismo. Después, más adelante, vemos actos de fe. Vemos cosas que Isaac hizo similares a la instrucción y a la enseñanza que le dio su padre. No te vayas, no te muevas de ahí, sigue escuchándonos, volvemos en unos minutos. Vamos a continuar estábamos hablando de Abraham y de Isaac, cómo Isaac fue alterada su vida cuando su padre Abraham tomó una decisión de llevarlo en obediencia a Dios al monte de Moriah. Él no bajó de ese monte igual, él no bajó el mismo joven, él vio la fe y la obediencia de su padre que marcó su vida, y vemos en la vida de Isaac cómo él también respondió de la misma manera. Si nosotros como padres queremos ver que nuestros hijos tomen dirección, tengan visión en Dios, nosotros tenemos que levantarnos como ese pueblo de Dios, como esos hijos de Dios, sabiendo a dónde ir, sabiendo cómo reaccionar cuando las situaciones, cuando hay problemas, cuando pasan cosas que están fuera de nuestro control humano, pero nunca fuera del control de Dios. ¿Por qué hay tanto joven sin sabiduría interna? ¿Por qué vemos una generación que vemos que viven en deseos y sentimientos en lugar de caminar en el espíritu y en el discernimiento de Dios? Porque hay un sentido de urgencia de que se les pongan límites, de que se les dé instrucción, de que se les muestre el camino, se les señale el camino. Y eso ha hecho que esa estadística crezca y que haya mucho joven que no sabe qué camino tomar. Están buscando un propósito en lugar de saber cuál es el propósito. Cuando nosotros como padres le entregamos verdaderamente nuestra vida a Dios y sabemos que en Dios tenemos un propósito, nuestros hijos también sabrán que tienen un propósito en Dios. El sentido de libertad en sus vidas les dará esa seguridad. Ese sentido de libertad les dará a nuestros hijos una seguridad. Ellos serán como un barco que está en el océano. El mar es muy grande e inmenso. Y cuando nuestros hijos tienen ese propósito trazado y saben que son hijos de Dios y tienen una dirección en Dios, ellos serán como ese barco que está en la mar, pero lleva un compás, lleva una brújula y sabe a dónde ir, tiene dirección. Sin esa brújula, sin esa dirección, esa nave grande en ese inmenso mar se pierde. Así es el mundo. Si nuestros hijos no saben a dónde ir, no tienen una dirección, van a tomar cualquier camino, van a tomar cualquier
camino que les ofrezca al extraño. Pero cuando los padres se levantan como se levantó Abraham con su hijo Isaac, como se levantó Ana con su hijo Samuel, como se levantó Manoah, y su esposa, a escuchar la voz de Dios, a ser dirigidos por fe, Dios obra y Dios pone en ellos como una brújula interna, un compás interno, esa brújula que siempre apunta hacia el norte, hacia arriba. Ellos sabrán a dónde ir, ellos sabrán en el día malo, en el día del dolor, en el día de la pelea, de la batalla, en el día de la desconsolación. Ellos sabrán a dónde ir a recibir consuelo, ellos sabrán a dónde ir a recibir una palabra de fe, ellos sabrán dónde está ese altar de Dios para ir a reposar y descansar en la presencia de Dios. En Malaquías 4:6 dice su palabra que Dios hará volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres. ¿Por qué dice aquí primero el corazón de los padres? No dice que primero el corazón de los hijos, porque como padres nosotros tenemos una parte tan grande, un rol tan grande en la dirección que nuestros hijos tomen. Quizás tú me puedas decir ahorita, tú que estás escuchando este mensaje, yo no conocía la palabra, yo no sabía, yo no supe darles esa instrucción, yo no tenía ese fundamento, no teníamos una base de amor, de paz en nuestro hogar. Tú puedes decir, no sé cómo, pero hoy yo te digo, si tú levantas la Biblia, la palabra de Dios y dejas que Él te instruya, tú hoy nunca es tarde. Con Dios siempre hay nueva misericordia, son hechas nuevas cada mañana, la Biblia lo declara, y el Señor es el Dios de la oportunidad. Hoy Dios te da una oportunidad de enmendar ese camino y de retomar esa paternidad. Dice que Él hará volver el corazón de los padres. Si tú estás oyendo este mensaje y tú sientes en tu corazón que Dios te está hablando, Él te está diciendo que que vuelvas al Señor de todo tu corazón y que dejes que Él obre y te enseñe. Si tú aprendes a volver a Dios y tú le enseñas a tus hijos cómo tú volviste a Dios, ellos te ven con ejemplos y con hechos, ellos también volverán al Señor. Ellos un día se recordarán de lo que tú hiciste. El destino de tus hijos comienza con tu decisión, comienza con la decisión de esa madre, de ese padre, con esa responsabilidad fuerte y pesada que tenemos por nuestros hijos. Los padres son esa brújula. Tenemos que ser sacudidos de querer ser, no de querer ser amigos de nuestros hijos. Es bueno ser amigo, que tú digas, hoy mi hijo somos amigos. Eso es bueno. Yo no digo que eso es malo. Es bueno que tú lo escuches, es bueno que tú te sientes con él. Pero antes que eso, hermanos, primero antes que eso, está la mayordomía de la vida de nuestros hijos. Está la mayordomía de la vida de nuestros hijos durante la crianza. Esta generación está gimiendo y pidiendo límites y guianza. Y gracias a Dios que tenemos la oportunidad a través de Dios, a través de su mano que nos extiende y nos guía, si nosotros también extendemos la nuestra, diciéndole al Señor, no sé cómo hacer esto, las cosas se me han salido de las manos, o en veces el temor que paraliza a los padres cuando tienen que enfrentar esas situaciones difíciles con sus hijos, cuando tienen que enfrentar una situación en una corte, cuando tienen que enfrentar una situación donde el médico está dando un diagnóstico, cuando tienen que enfrentar un divorcio con ese hijo, esa separación de nietos o cualquier situación que estén tus hijos pasando. Nosotros necesitamos equiparnos, no con un mapa, no con algunos corren a la brujería, a la adivinación, que les echen las cartas para ver qué va a pasar. Nuestro destino y el de nuestros hijos no se encuentra ahí. Nuestro destino se encuentra con la guianza del Espíritu de Dios, se encuentra en la palabra de Dios, que es esa compás, que es esa brújula que nos va a dirigir el camino a seguir hoy. Eso es lo que nos guiará a Dios, sin importar cuántas vueltas den. Cuántas vueltas mal pueden dar nuestros hijos. Cuántas vueltas equivocadas y cuántos errores podrán cometer. Muchos. No te vayas, en unos minutos regresamos y vamos a ver a alguien en la Biblia, un personaje que dio muchas vueltas, pero al final cumplió el propósito de Dios. Gracias por
no desconectarte, por seguir escuchando. Estamos hablando de Samsón. Samsón fue alguien que nació con un propósito trazado por Dios. Desde antes de que él naciera, fueron visitados sus padres y Dios les dio instrucciones de cómo criarlo, cómo guiarlo hacia Dios. Yo creo que hubo momentos donde Manoa y su esposa se hicieron preguntas. Yo creo que hubo momentos que cuando vieron que Samsón dio vueltas equivocadas, se fue por caminos y con amistades equivocadas, hubo influencias sobre su vida, en este caso como Dalila, la mujer con la que fue débil Samsón, donde él sirvió a sus debilidades, mientras que Samsón sirvió sus debilidades, mientras que Samsón hizo lo que él quiso, no fue feliz. Él estuvo siempre luchando y hubo tristeza porque de repente él volvía, quería buscar de Dios, pero le ganaba esa debilidad, ¿verdad? No importa cuántas vueltas den a través de la palabra de Dios, vemos cómo Samsón alzó sus ojos al cielo cuando estaba en cadenas, cuando estaba en cautiverio por sus enemigos, los filisteos, aquellos enemigos a los cuales él había nacido para derrotar, para tener señorío y victoria sobre ellos. Le había sido dada su fuerza, le había sido dada esa virtud para vencer a esos enemigos de Israel. Cuando tú mires que tus hijos, hermana, hermano, padre, madre, se van por un camino que tú no les enseñaste, no te desesperes, sigue orando. Sí, vendrá el llanto, vendrá la aflicción, pero sigue confiando en Dios. Así como Samsón, él ya sabía lo que tenía que hacer, pero se había extraviado, tomó vueltas equivocadas en su vida, pero al final cumplió el propósito. Cuando él recuerda lo que Dios lo había llamado a hacer, cuando él estaba en cadenas, y eran cadenas pesadas, cadenas gruesas, cadenas que solo Dios puede romper, ahí estaba Dios hablando, ahí estaba Dios buscándolo, ahí estaba Dios con él. Solo tuvo él que hacer una oración. Fue algo Dios lo hace tan sencillo. Aunque para el hombre sea tan difícil regresar a Dios, para Dios no es difícil. Él pudo alzar sus ojos a los cielos. Él pudo quizás inclinar sus ojos, alzarlos al cielo, pero él pudo abrir su boca y pedirle a Dios que lo ayudara. Y así fue. Dios lo ayudó y en ese momento Samsón recuperó sus fuerzas, donde Dios le muestra a Samsón que no era algo externo, que no era algo material, que no era una fuerza mágica, sino que era Dios el que le proveía ese poder. Samsón pudo entender esto y cumplir ese propósito. Y al final Samsón cumplió el propósito para el cual había nacido. Así Dios quiere cumplir ese propósito para el cual Él ha preparado para tu familia, para tu hogar, para tu matrimonio, para tus hijos. No te des por vencido, sigue clamando, sigue orando y sigue confiando en ese Dios todopoderoso que puede hacer la obra que tú no puedes hacer. Las instrucciones que tú le des a tus hijos hoy, en este día, las instrucciones que tú les estés dando a través de los hechos que tú llevas a cabo con Dios, ellos seguirán esos pasos. Instrucciones que no son verbales, instrucciones que son acciones, que son hechos, instrucciones que se cumplen cuando tú caminas en la palabra, cuando tú guardas la palabra, son las que tus hijos también van a levantar. Así como lo hizo al final de sus días Samsón. Por eso es bien importante, hermanos, que nosotros vayamos al lugar correcto. ¿A quién vas tú cuando tienes un problema? ¿A dónde corres tú cuando está la situación difícil? Por eso muchos que no conocen al Señor o que no han entendido que en Dios pueden ser saciados, pueden hallar descanso, corren al alcohol, a las drogas, corren a las mujeres, corren a algo exterior que los pueda llenar, corren a la adivinación, a la brujería. Pero cuando nosotros entendemos que Dios tiene la instrucción perfecta,
Cuando nosotros sabemos a dónde ir, nuestros hijos también sabrán a quién acudir, sabrán y esperarán en Él. Hoy, hermano, hermana, yo te invito a que ahí donde te encuentras en este momento hagas esta oración, me acompañes. Pongamos a nuestros hijos en ese altar de Dios. Nos presentemos como lo hizo Ana en este momento, presentando la vida de Samuel, como lo hizo Abraham, presentando la vida de Isaac, y como lo hizo Manoa y su esposa, dedicando la vida de Samsón a Dios. Gracias te damos, Padre eterno, porque nuestros hijos están delante de ti, Señor. No importa el camino que hoy ellos hayan tomado, lo que sí importa, que es lo que tú has dicho, se cumplirá. Y nosotros creemos en esa promesa fiel que no fallará, Señor. Seguiremos alabando tu nombre, seguiremos con nuestras manos en alto, seguiremos glorificándote, porque tú vas a hacer la obra perfecta. Tú trabajas a tiempo y fuera de tiempo. Tu palabra no falla, Señor. ¿Cómo lo harás tú? No sabemos, pero tú lo vas a hacer, Padre. Y te damos las gracias, Padre, porque nos has dado instrucción, porque nos has enseñado, Señor. Y así como Isaac bajó de ese monte transformado y siguió el ejemplo de su padre, él caminó en fe, él caminó en obediencia, era un hijo obediente. Te pedimos, Padre, que así como nosotros reflejemos esa obediencia a ti y guardemos tus caminos y tus estatutos y tus mandatos, Padre, que tú nos has dado por ordenanza, Señor, por pacto, Señor. Así nuestros hijos, Padre, se vuelvan a ti y guarden el pacto, guarden tus mandamientos y se consagren delante de ti para que sean llenos de tu espíritu y de sabiduría para saber qué camino tomar. Solo hay un camino y eres tú, Señor Jesús. Dice la palabra de Dios que tú eres el camino, la verdad y la vida, y lo creemos. Te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias, hermano, hermana, amigo, amiga, porque has estado escuchando. Sabemos que Dios no se equivoca. Y esto que si has escuchado esta palabra no es por casualidad. Dios está obrando. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Bendiciones.